Hola, mi nombre es Ana Lucía Díaz Alvites, soy alumna de quinto año de medicina de la Universidad UPC y ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la cirugía cardiovascular de la que hemos hablado junto con mi compañero Gonzalo Irala en videos previos, pero para tener más o menos un orden y que entiendan que hay que seguir en la expresión cardiovascular es preferible seguir un orden, ¿no? Salvo que uno esté, por ejemplo, en situaciones de emergencia, obviamente ese orden puede cambiar. Pero en sí, recomendamos seguir este orden que es el que dice en la literatura, ¿no? Recuerden que la información la sacamos del libro Bates de semiología. Entonces, primero voy a hablar sobre unos signos y síntomas cardiovasculares de importancia que no están en los anteriores videos, pero esto considero de que es de suma importancia ya que son ciertos puntos que cuando nos dice un paciente, por ejemplo, que esos síntomas o signos, tenemos que sí o sí pensar en que debe haber un problema cardiovascular. Antes de eso, ¿no? Cuando se está tomando la historia o también en pleno examen físico, el paciente se puede acordar y nos puede decir, ¿no? Entonces, luego pasaremos al examen físico del cuello, que es de lo que hablé yo en un video, luego el examen físico del precordio, que lo tocó Gonzalo, y luego, por último, el examen físico de los pulsos periféricos. Primero, los signos y síntomas cardiovasculares de importancia. Esos serían cinco. Primero, la disnea, que se considera que es una sensación que el paciente explica como normalmente falta de aire. Es lo más frecuente que el paciente dice. Es la sensación que el paciente siente conscientemente de que tiene dificultad para respirar en sí, la tenga o no. Luego, la disnea, o sea, la tengo o no me refiero de que o sea, cualquiera fuese su causa. Luego, tenemos la disnea de esfuerzo o en reposo, ¿no? Hay que diferenciarla y esto es muy importante preguntarlo porque la disnea se puede dar cuando el paciente está haciendo un esfuerzo físico, ya sea depende de lo que signifique esfuerzo físico para el paciente, por ejemplo, no sé, caminar unas cuadras, o quizás un paciente que está acostumbrado a hacer más esfuerzo físico y tenga disnea en ese momento como correr, hacer algún deporte, etcétera. O simplemente el hecho de vestirse, ¿no? Es importante tener en cuenta. Hay grados de disnea de los que vamos a hablar posteriormente cuando estamos hablando sobre patologías en sí. Luego la ortopnia, que se refiere a la disnea en decúbito dorsal, que ya indica un compromiso más avanzado del sistema cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, que ya hablaremos posteriormente igual. Ahora, en cuanto a palpitaciones, es muy frecuente que los pacientes con alguna patología cardiovascular eh, manifiesten este síntoma, pero normalmente lo más frecuente es de que esto sea por causas psicógenas, ¿no? Por ejemplo, una persona con ansiedad que pueda sentir palpitaciones. Se refiere a la percepción anormal del latido cardíaco, que les molesta para el paciente, ¿no? Late muy rápido y el paciente lo siente incómodo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, las palpitaciones frecuentemente son de causas psicógenas, hay algunas red flags que tenemos que tener en cuenta, que es si se acompaña de otros síntomas. Por ejemplo, la disnea, si es palpitaciones con disnea hay que pensar en algo cardiovascular, dolor torácico, síncope, que es la sensación de desvanecimiento, ¿no? Como desmayo, y los edemas, ¿no? Que sería un signo. Pero el paciente también puede decirlo en la historia clínica. Luego, lo tercero es el edema. ¿Qué es el edema? Es el aumento del volumen del tejido celular subcutáneo, que se asocia a un aumento del líquido intersticial. Normalmente también se ve edemas en pacientes eh, con enfermedades renales y también con enfermedades hepáticas, pero hay que saber asociar los síntomas que nos indican una enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero igual tenemos que pensar que edema puede ser asociado a una enfermedad cardiovascular. Luego, lo importante de este edema es de que es gravitacional, por ejemplo, se da en las piernas y en la espalda en caso de los pacientes postrados. Luego, este edema también empeora durante el día y mejora con el reposo. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. El cuarto síntoma es el dolor torácico. El dolor torácico ya va a haber algún video de explicación sobre el dolor torácico que es en verdad amplio. Hay múltiples causas, pero en cuanto al dolor torácico asociado a la patología cardiovascular, tenemos el dolor anginoso y el dolor asociado a pericarditis, ¿no? Cada uno con sus diferentes características. El dolor anginoso es retroesternal, opresivo, irradiado al cuello, mentón y o borde cubital del brazo izquierdo y empeora con la actividad física y mejora con el uso de nitratos. Ese es el típico dolor que se asocia a un infarto de miocardio, ¿no? El otro tipo de dolor es el dolor asociado a pericarditis, que a diferencia del dolor anginoso es punzante, no tan opresivo.
y se irradia la región, o sea, se irradia más como al cuello y también se puede, el paciente lo puede señalar en la región precordial en sí, ¿no? Eh, este tipo de dolor también mejora al inclinar el tronco hacia adelante. Es característico de este tipo de dolor. Y por último tenemos la claudicación intermitente, que es el dolor en miembros inferiores. También se puede confundir con una alteración neurológica, hay que tener en cuenta eso, pero luego se va a explicar mejor posteriormente. Eso solamente es como un repaso. Se desencadena con la actividad física y mejora con el reposo. Hay que tener muy en cuenta eso para el diagnóstico diferencial. Y es característico de la enfermedad arterial periférica crónica. Entonces, esos son los 5 signos y síntomas principales. Ahora vamos a hablar sobre el examen físico del cuello, que es lo primero que se debe hacer en un examen físico cardiovascular. Primero, como lo mencioné en el video, primero se realiza la evaluación de las yugulares y posteriormente la evaluación del pulso carotidio. Ahora, ¿qué abarca en la evaluación de las yugulares? Tenemos la inspección, luego la palpación del pulso de las venas yugulares, luego la medición de la altura de la presión venosa yugular. No sé si se acordarán que en el video hablé sobre eso un poquito más. Y por último, el test de reflujo abdominio yugular o hepatoyugular, pero esto normalmente algunas personas se olvidan de realizarlo, así que hay que tener en cuenta eso. Luego se pasaría a la evaluación del pulso carotidio, que de igual forma primero se debe inspeccionar el pulso a ver si es que hay un pulso satón que se puede inspeccionar a simple vista, por ejemplo, que nos puede indicar alguna patología. Luego pasaríamos a la palpación. Hay que acordarnos aquí que es importante ver si es que hay frémitos, que los frémitos se palpan y los soplos se auscultan, hay que recordar eso. Y luego la auscultación, que es para cuando le inflaman el otoscopio, ver si es que hay soplos, ¿no? Hay que recordar la mnemotecnia frías, que en realidad se va a realizar en cualquier palpación de los pulsos, ya sea el carotidio o en los periféricos, ¿no? De eso hablo en un video, que es de pulso carotidio netamente. Como dije aquí, eh, es- ese es el video en el que explico la evaluación de la presión venosa yugular y ese es el del pulso carotidio, que en realidad son 3 videos. Entonces, luego después de realizar esas evaluaciones, hay que pasar al examen físico del precordio, que también se divide en inspección, palpación y auscultación. En cuanto a la inspección, hay que ver si hay lesiones dérmicas o masas, luego ver si es que quizás el paciente presenta algún patrón respiratorio anormal, que si bien es cierto, eso se realiza en la inspección del sistema respiratorio, pero también podemos hablarlo en esta evaluación, ya que hay que recordar que ambos sistemas se correlacionan entre sí. También hay que ver deformidades y asimetrías anatómicas de la pared torácica, como por ejemplo el pectum excavatum, etcétera, que lo menciona Gonzalo en su video. Luego, la localización del impulso ventricular y los movimientos ventriculares a simple vista. Luego pasamos a la palpación, donde podemos palpar la zona del precordio y ver si es que hay una sensibilidad alterada o de patrones alterados por parte del paciente, que tenga dolor a la palpación, por ejemplo. Luego ver anomalías igual, palpar las anomalías estructurales del paciente o las lesiones dérmicas ya vistas en la inspección. Luego ver los patrones de función cardíaca, a la palpación, los ruidos, el pulso apical y los impulsos ventriculares y ver si hay frémito, al igual que en la inspección del pulso carotidio. Y también realizar algunas maniobras específicas, Gonzalo lo explica mejor en su video. Por último, la auscultación. No olvidar, es muy importante ver los ruidos cardíacos en los distintos focos auscultatorios. No solamente basta con escuchar en 2 focos auscultatorios como la mayoría de situaciones por rapidez lo hacen, ¿no? Es mejor auscultar en todos los puntos, los focos, para ver si es que hay alguna alteración. Y tener en cuenta en qué focos las características de los ruidos en cada foco, porque son diferentes. Y ver, obviamente, si es que hay soplos, ¿no? Es de mucha importancia. Aquí están las presentaciones que realizó Gonzalo de semiología cardiovascular. Eh, este, la, Él primero realiza una presentación acerca de las funciones vitales, ¿no? Que también abarca la parte cardiovascular. Sin embargo, esta normalmente va antes del examen por sistemas, ¿no? Siempre toman las funciones vitales aparte, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, etcétera, ¿no? Y el pulso, incluso también el pulso radial lo evalúan ahí. Pero lo que respecta netamente a la función cardiovascular, él hace la evaluación del precordio.
Y por último tenemos el examen físico de los pulsos periféricos. No hay un video que explique netamente eso, porque lo menciono en la parte de la explicación del pulso carotidio, porque de igual forma se evalúan con la hemotecnia frías todas las características del pulso y de igual forma también se puede evaluar los diferentes pulsos en el cuerpo, ¿no? El más común, el pulso radial, que también se puede detectar algunas alteraciones en el ritmo del pulso, como ya mencioné en el video, mediante el pulso radial. Y la evaluación también del pulso ventricular. Entonces aquí están los lugares más comunes de donde se puede tomar el pulso, con algunas imágenes para que tengan una referencia. Son los más frecuentes en realidad en los que más se halla. Y no olvidar de que si es que en las carótidas del paciente tiene alguna obstrucción, ya sea por ejemplo aterosclerosis, una placa, acodamiento o flemitos carotídeos, es mejor evaluar el pulso de la arteria braquial, que también está cómo se hace esa evaluación en el video. Igual, no olvidar la menotecnia fritas, ¿no? Esa es la presentación en la que se habla del- de los pulsos periféricos también. Y bueno, esa sería la bibliografía. Eso más que todo para que recuerden el orden de la evaluación cardiológica, ¿no? Cardiovascular. Muchas gracias.